Yo soy Carolina y ella es mi hermana Anika. Y este es nuestro hogar, Finca La Malle. Hace 8 años que nos mudamos a esta finca, que lleva en nuestra familia más de 100 años. Cultivamos huerta, frutales y criamos animales para autoconsumo, además de producir aceite de oliva virgen extra con las aceitunas que cosechamos de nuestro olivar centenario, que vendemos a través de nuestra página web fincalamalle.com. Suscríbete para seguir nuestras aventuras. Buenos días, bienvenidos al canal, bienvenidos a una fría mañana aquí en la finca. Llevamos un par de noches que nos hemos despertado con un poco de escarcha en el suelo, muy poco. Estos son los días más fríos que tenemos aquí en la finca. Normalmente no suele bajar por debajo de -2, como muchísimo -5, y suele ser solo un par de horas por la noche. O sea que estos días, son de lo más frío que solemos tener. Ya está Merito aquí haciendo de las suyas. ¿Dónde estás? Ahí está. Bueno, vamos al grano. Hoy es el día 20 de incubación de esta gallina que está incubando huevos, que le pusimos huevos hace 20 días, unos 8 días más tarde, o sea, ha pasado un tercio del periodo de incubación, alumbramos los huevos con la linterna para ver cuáles estaban fecundados y cuáles no, para poder quitarles los no fecundados y dejarles los fecundados. Todos los huevos que tiene esta gallina están fecundados, excepto los 4 huevos verdes que tienen, que no se veía bien. Pero bueno, hay muchos huevos fecundados debajo de esta gallina y el día 21 es cuando deben salir estos pollitos. Pero, bueno, como todos los periodos de gestación, a veces no es exacto y pueden empezar a salir antes, como hoy, el día 20, y luego a lo largo del día de mañana, e incluso se pueden alargar hasta 22 días, pero bueno, que entre hoy, mañana y pasado deben estar saliendo todos los pollitos. Pero bueno, hoy lo que vamos a hacer es ver si han empezado a salir. Aquí es donde está la gallina clueca. Vamos a ver si hay pollitos. ¿Qué os parece? ¡Tenemos pollitos! Vamos a salir de aquí. De momento solo hay un pollito fuera y, como habéis visto, hay unos cuantos huevos que tienen ya agujerito, que el pollito está empezando a salir. ¿Tengo paja? No. De momento la voy a dejar sola y vendré a lo largo del día porque no me puedo aguantar, aunque realmente la podría dejar sola, pero es buena gallina y ya se ha acostumbrado a que yo la hurgue ahí debajo suyo todos los días, porque lo dicho, todos los días voy y me aseguro de que no haya huevos nuevos. Y sobre todo me gusta asegurarme de que no hay huevos nuevos, porque ahora, si yo hubiera encontrado huevos nuevos los últimos 4 o 5 días, que no es el caso, quiere decir que una gallina ha estado entrando dentro del nido todos los días a poner un huevo. Y eso, hoy y mañana, o sea, cuando ya empiezan a salir los pollitos, es un problema si otra gallina se pelea para entrar y poner huevos en ese nido. Entonces me alegro que no haya estado encontrando huevos, pero bueno, el caso es que la gallina está acostumbrada a que yo hurgue ahí en su nido y no le molesta. Y eso, vamos a ir viendo cómo progresa el tema y os mantendré informados.
Hello. Hello. So cute. Look at it. It's a little baby. No. Mira. Hola, baby. Te ponemos por aquí a los niños. Bye bye. El pobre Neo tiene frío, se nos ha olvidado ponerle el jersey. Bueno amigos, es el día siguiente. Hoy es el día 21 de incubación de estos pollitos y ahora este día es el día en el que deberían salir la mayoría y deberían acabar al final del día, salir todos, y ya mañana es cuando se levantaría la gallina del nido. Vamos a ver cómo están. Yo creo que a veces hay como prisa por sacar el primer pollito del nido, pero no hay que tener prisa porque este pollito tiene aún yema en la barriga y toda esa yema le va a alimentar las primeras 32 horas. Las primeras entre 24 y 48 horas, pero como 32 horas. Y a ver, no es exacto eso, o sea que no hay que tener prisa de sacarlos del nido, hay que termine todo el proceso y ya cuando hayan salido todos los pollitos, sacarlos del nido. Pero bueno, vamos a ver cómo están. Este pollito necesita ayuda. Parece que se ha quedado aplastado y no puede salir solo. Este pollito parece que se ha quedado enganchado. Y aquí... Neo, ¿no? Está seco. Sé que le puedo ayudar porque todo esto, está seco y no tiene venas que se ven con sangre. Está listo para salir, pero se ha debido quedar enganchado o le han aplastado, quién sabe. Hay que hacerlo con cuidado para que esto que se le ha secado, que está pegado un poco a las plumas, pero veis, él está listo para salir. Ahí, muy bien, pollito. No, ¿eh? A veces es difícil saber cuándo ayudar y cuándo no ayudar, pero desde luego que si está así, que parece que está aplastado, y está totalmente seco, no hay sangre, no hay venas con sangre, entonces se puede ayudar. Si yo a este pollito no le hubiera ayudado, se habría muerto probablemente. Ahora, antes de que se enfríe, le vamos a devolver, que le está llamando su madre. No. Aquí hay uno que está de camino. Hola, niño, buenos días. Hola, chiquitín. Mira lo que pequeño es. Mira, uno marroncito ha salido.
A ver, tírala. Es barbudo! Oh my goodness. Mira. Mira qué niño barbudo. Mira. Este puede que sea un huevo de Amelia. Hola, chiquitín. ¿Quieres decirle hola, Neo? Pero pórtese bien, ¿eh? Bien, Neo. Es muy peludito este, ¿no? Hola, niño. ¿Qué peludito es? Le está llamando a la madre. Sí. Venga, vuelve. Vamos a mirar los huevos verdes a ver si los sacamos para hacer más hueco. Estos son los huevos verdes que vamos a mirar a ver si hay pollitos, porque si no hay pollitos lo vamos a quitar de ahí para que el resto de pollitos tenga sitio y estos huevos no molesten. Y como veis, igual que en el último vídeo en el que vemos si están fecundados o no, está líquido. Aquí no hay pollitos. Si aquí hubiera pollito, aquí verías el pico de un pollito intentando abrir un agujero. Este no tiene pollito y no se lo vamos a devolver. Mira, aquí otro igual. Se ve que está líquido. Aquí tampoco hay pollito. Aquí tampoco. ¿Se ve? Aquí tampoco. Es una pena. Acabo de encontrar un huevo que, como el pollito que acabamos de salvar, No. quita. Este pobre no ha conseguido salir. ¿Veis que parece que se ha quedado enganchado? A lo mejor lo han pisado y el pobre no ha conseguido salir a tiempo. Esto se le ha secado y se ha muerto. Era negro. Mira, negrito. Este se ha muerto. Por eso yo intento venir más a menudo cuando están saliendo para poder ayudarles si esto ocurre, pero esto ha debido ocurrir durante la noche y el pobre se ha muerto. A veces estas cosas pasan. Muy bien. También voy a sacarle los cascarones que ya han salido para que no molesten a los pollitos que están saliendo o a los que están por ahí. Aquí hay otro. Y ahí hay otro. Oh. Hola, chiquitín. Hola. ¿Le ves? Quedan 2 huevos por salir. Este y otro que está igual. Este también es peludito, míralo. Mira, este también tiene deditos extra. ¡Ay, pelos en los dedos! Pelos en los pies. Este es descendiente de sedosa. Bueno, le voy a devolver. Bueno, tenemos pollitos. Hemos perdido... Había 2 pollitos aplastados y los huevos verdes no tienen nada. Así que no sé exactamente, no me acuerdo muy bien cuántos huevos les puse y no sé cuántos pollitos hay, creo que he contado 4 o 5 y quedan 2 por salir. Voy a intentar venir más veces a lo largo del día para asegurarme de que todos salgan bien, porque hay algunas gallinas y esta es la primera vez que tiene pollitos, entonces no sabemos exactamente cómo de buena madre es. De momento se ha estado portando bien, o sea, lo está haciendo bien. Pero hay algunas gallinas que hemos tenido y ahora ya no las dejamos incubar o tener pollitos porque son muy brutas, ¿no? Entonces van a ponerse encima de los huevos y hacen como... Y a veces aplastan huevos y luego a lo mejor un huevo aguanta mejor, pero luego un pollito, sobre todo un pollito que está saliendo en ese momento, las pobres es que aplastan los pollitos, no se dan cuenta. Pero bueno, que algunas son muy bestias. Esta lo está haciendo bien, pero a lo mejor no se da cuenta, también es la primera vez, de que están los pollitos por ahí y es posible que ella haya aplastado a estos 2 pollitos. Que bueno, es una pena. Estos pollitos o se entierran o, como ha pasado ahora mismo, el Neo se los ha comido. La naturaleza es así, amigos. A veces puede parecer cruel, pero si ese pollito puede alimentar a Neo, pues
Bueno, Neo está muy contento. Pero bueno, dentro de un rato volvemos.